después le dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora vayamos a Marcos capítulo 11, mis hermanos, versículos 25 y 26. Enseñanzas de Jesús. Marcos capítulo 11. Versículos 25 y 26. Era el libro que yo decía, era la Mishnah. La Mishnah. También otro libro que recopila a través de la historia tradiciones de los judíos. La Mishnah. Está el Talmud de Jerusalén, el Talmud babilónico y la Mishnah. La menorá era, no me haga caso, en el apuro de palabras, la menorá era la lámpara. La Mishnah. Todos esos libros eran de tradiciones judías, que ellos iban ahí y se fijaban qué dijo el rabino tal, qué dijo el rabino fulano, se llevan hasta el día de hoy por tradiciones de los hombres. Dice allí en Marcos 11, 25, 26, y cuando estéis orando, ¿verdad que oramos todos los días o no? Bueno, mire la prioridad que Jesús marca aquí en la oración. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Verdad que a nosotros nos gusta que el Señor nos perdone cuando metemos la pata y sabemos que Dios nos perdona porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados? Bueno, así nosotros también cuando estemos orando, si alguien nos ha hecho daño, nos ha ofendido, a conciencia o sin conciencia, no importa, tenemos que perdonarle porque a nosotros nos gusta que el Señor nos perdone, por lo tanto nosotros también tenemos que perdonar a nuestros ofensores. Dice para que vuestro Padre que está en los cielos os perdona a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, ¿qué va a pasar? Ahí está, ¿eh? Tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esto es así. Lucas 6:37. Lucas 6:37, otra enseñanza de Jesús. No juzguéis, acá es un juicio de condenación. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Perdonad y seréis perdonados. Así que al negarse a perdonar, al guardar rencor o al dar lugar al resentimiento, a la amargura y al odio, uno se expone a consecuencias gravísimas, hermanos. Uno se expone a consecuencias gravísimas. Cuando nosotros estamos tan dolidos que pensamos que el otro no es digno de nuestro perdón. Pregunto, ¿nosotros éramos dignos del perdón de Cristo? Sin embargo, Cristo nos perdonó. Por lo tanto, no es que tengo que perdonar si el otro se merece el perdón. No, nadie se merece el perdón. El perdón se da por gracia. Dice, perdonad y seréis perdonados. Por lo tanto, no nos podemos negar a perdonar. De lo contrario, cuando nosotros no cancelamos esa deuda por medio del perdón, nuestro corazón empieza a juntar resentimiento, amargura, llegamos al odio, al rechazo. Es terrible la consecuencia. Primera de Juan capítulo 3, versículos 15 y 16. Estamos hablando acerca del perdón en la comunidad cristiana. Dice el apóstol Juan, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y recuerde que Juan acá, en el capítulo 3, viene hablando de ese mandamiento. 1 Juan 3, 11 y 12 dice un mandamiento nuevo recibido, que os améis unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Caín era del maligno y mató a su hermano. No estuvo dispuesto a perdonar la ofensa, según él, de su hermano. Lo invita a dar una vuelta en el campo y cuando tiene oportunidad lo mató. Y Dios le advirtió, sin embargo, Caín no hizo caso a la advertencia de Dios. Ya estaba lleno de odio, estaba lleno de resentimiento. El diablo había incitado su corazón, porque ahí Juan dice que Caín era del maligno. Entonces tenemos que tener cuidado, porque Juan dice no como Caín, que era del maligno. Una persona que es nacida de nuevo tiene una nueva naturaleza. Eso no quiere decir que el perdonar nos va a fluir inmediatamente. Hay una lucha, como vamos a ir viendo por medio de estos sermones. No es tan fácil, pero lo tenemos que aprender a hacer. Y dice Juan ahí,
todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida, es un asesino. A veces nos asustamos de los homicidas, que de los crímenes, que este, que el otro, y a veces nosotros andamos con la cuchilla, hermanos, en la lengua, en nuestros gestos, en nuestros desprecios, y Dios nos está mirando, igual que el homicida ese que salió en la televisión, que mató a su padre, a su hermano, y todo el mundo se agarra la cabeza. Pero Dios dice, si no amas a tu hermano, sos igual que ese homicida. Y ningún homicida tiene parte en el reino de Cristo. Mire, qué terrible es para Dios el no amar al hermano. Y recuerde que dentro de ese mandamiento de amar al hermano está el perdón incondicional. Y esto que Juan es denominado como el apóstol del amor, pero sin embargo a la hora de decir las cosas las dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sepan que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, o sea, está hablando de Cristo, por tanto también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Vaya estándar, cada vez parece más alto el estándar, la medida. Mateo 18, ahí está la famosa parábola de los dos deudores. ¿Por qué Cristo cuenta esa famosa parábola de los dos deudores? Por el siervo injusto. Algunas tienen el título, algunas Biblias en esa parábola que cuenta y enseña Jesús del siervo injusto de los dos deudores. Mateo 18, versículo 21 al 31. Miren por qué Jesús enseña esta parábola. Miren el contexto. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Porque los judíos decían hasta 3. Y Pedro aquí quiere quedar bien con el Señor. Se las va a tirar de maduro, de espiritual. Los judíos enseñaban que hasta 3 veces. Y Pedro dice, hasta 7. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ya lo había dicho, cada vez que tu hermano venga y te pida perdón, perdónale. Y si 7 veces al día viene y pide perdón, perdónale. Y dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos, y acá comienza a contar la famosa parábola de los dos deudores. Comienza a contar. ¿Por qué? Porque Pedro le estaba preguntando acerca del perdón, cómo es el asunto acerca del perdón. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo. ¿Quién es el rey en esta parábola? Dios es el rey en la parábola. Los siervos, ¿quiénes son? Nosotros. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos y comenzando a hacer cuenta le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Era una deuda impagable. Era una deuda que no le iba a pagar en toda su vida. 10.000 talentos. Un talento equivalía a 6.000 denarios. Tenga bien este dato porque el otro le debía 100 denarios. Un talento equivalía a 6.000 denarios y este hombre debía 10.000 talentos y el otro le debía 100 denarios. O sea que este hombre no le daba la vida para pagar la deuda que tenía con ese rey. El punto de esta parábola, hermanos, que la deuda que nosotros teníamos con Jesucristo era impagable y Él nos perdonó. Y Él nos perdonó. Y a mí que me deben algo muy pequeño, a veces no estoy dispuesto a perdonar. Por eso dice, siervo malo y negligente, yo te perdoné una deuda que no les ibas a pagar con nada, ni con obra, ni con religión, ni con nada. ¿Y vos no querés perdonar al otro? ¿Hasta cuándo vas a seguir así? Y lo metió a la cárcel. Porque al otro le gustó que le pagaran, suplicó y recibió por gracia. Tenía una deuda que nunca en la vida le iba a poder pagar. Pero el otro que le debía algo mínimo, 100 denarios, lo agarró del cuello y dice, págame, págame. Lo que no tuvo compasión, no tuvo misericordia. Y así somos nosotros muchas veces, hermano. Cuidado con eso, porque eso es terriblemente, lo espiritual es terriblemente. Dice entonces, Jesús
A este no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Le debía 100 denarios. Se ganaba un denario por día. Le debía 3 meses de trabajo, un poquito más. El otro no le alcanzaba la vida para pagar la deuda que tenía con su señor. Era una deuda muy mínima. Dice: pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndole de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia, lo mismo que él hizo con el Señor que le perdonó la deuda. Su consiervo le está pidiendo, le está rogando que tenga paciencia. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Escuche lo que agrega el Señor acá, que es sumamente importante, porque esto es lo que hacemos nosotros. Mas él no hizo. No dice: mas él no tuvo oportunidad, mas él no pudo. No, mas él no quiso, hermano. No quiso. Está hablando de lo perverso que hay en nuestro corazón. Él no quiso. Su Señor quiso, movido a misericordia, pagarle la deuda, saldarle esa deuda infinita que tenía, pero él ahora no quiere. Él no tiene compasión con su prójimo, que le debe muchísimo menos. Y así somos nosotros con nuestras ofensas, nuestras cosas. En muy poco a nosotros se nos ha concedido una gracia con una deuda que teníamos con Dios impagable. No nos daban ni la eternidad para pagar la deuda que teníamos con este Dios Santo. ¿Y por qué a veces reaccionamos así? ¿Por qué a veces no queremos soltar esa deuda tan pequeña que mi consiervo tiene conmigo, que mi hermano tiene conmigo? Bueno, simplemente porque no queremos. Dice que él no quiso. Por lo tanto, el perdón es algo de la voluntad. No es si siento de perdonar, si tengo ganas, no me importa. El perdón, hermanos, mueve a nuestra voluntad. Es un mandamiento y tenemos que obedecer. Dice que él no quiso, sino fue, luchó a la cárcel hasta que pagase la deuda. No tuvo compasión con él. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristeció mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Y dice que el Señor se enojó mucho y mandó apresarlo. Y no iba a salir de ahí hasta que pagara toda aquella deuda. Hermanos, esto nos deja una enseñanza impresionante acerca de cómo nosotros debemos perdonar esas deudas tan pequeñas que los demás tienen con nosotros. Nosotros nos gustó que Dios tuviera misericordia con nosotros, de que nos perdonara todos los pecados. Así nosotros también tenemos que ser misericordiosos, como dice Pablo, perdonándonos unos a otros de la misma manera que Cristo nos ha perdonado. Vemos en la Biblia 2 tipos de perdón. Por un lado tenemos el perdón vertical, que es el perdón que Dios ha otorgado por gracia a todos los pecadores. Ese es el perdón vertical. Por ejemplo, lo vemos en Colosenses 1:14, un texto muy claro que dice, hablando de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Este es el perdón vertical. Y luego dice en 1 Juan 1:9, un pasaje muy conocido, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Este es el perdón vertical, el perdón de Dios hacia nosotros. Pero también está el perdón horizontal, que es el perdón que nos concedemos los unos a nosotros. Y esto es sumamente importante. Este es el perdón que los seres humanos concedemos a otros. También se llama el perdón interpersonal, de una persona hacia la otra. Y este tipo de perdón, hermano, es sumamente necesario y es sumamente importante para Dios. Mire lo que dice el Señor en Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15. Mateo 6, 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, acá está hablando del perdón. Si perdono yo a los hombres, está hablando de eso. Y ahora fíjese cómo el Señor levanta la vara del perdón vertical. Por eso le digo, dice allí, vuelvo a leer, pero si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. ¿Vieron cómo tiene un efecto? El perdón
horizontal hace que el perdón vertical fluya en nuestra vida. De lo contrario, empezamos a estancarnos espiritualmente, empezamos a retroceder espiritualmente. La gracia de Dios se achicharra en nuestro corazón, el Espíritu de Dios se entristece, el Espíritu de Dios se contrista. Por lo tanto, es sumamente necesario, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, perdonará también a vosotros vuestros Padres celestiales. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es clarito, ¿no? Es clarito. ¿Te gusta que te perdonen? Bueno, te tiene que gustar perdonar también. Porque yo digo, como Dios nos perdona a nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a poder perdonar? Claro. Aparte, no lo vamos a ver hoy, pero el domingo que viene vamos a ver que hay casos que son difíciles. Uno entiende, ¿no?, que para el perdón hay casos que son muy difíciles, pero tenemos la promesa de la gracia de Dios para poder perdonar. La gracia de Dios nos va a asistir en ese. Y esto es fantástico, hermanos, porque alguna persona dice, yo no puedo perdonar. Pero si sos un verdadero cristiano, Dios está en el proceso y la gracia de Dios nos va a asistir para cancelar esa deuda. De lo contrario, vamos a vivir amargados. Vamos a vivir amargados. La Biblia dice, vamos a secarnos. Vamos a secarnos como el racimo de uva cuando se seca sin agua. Así mismo, nos secamos. Seguimos otro poquito. Primera de Juan 4:20. Primera de Juan 4:20. Dice, si alguno dice, y verdad que lo decimos cada rato, yo amo a Dios, cantamos, te amamos, te alabo, te bendigo. Precioso, no me cuesta nada. Pero cuidado. Si alguno dice yo amo a Dios y al mismo tiempo aborrece a su hermano, eso no existe, hermano. Usted se está engañando a sí mismo, o nos estamos engañando a sí mismo. Si nosotros venimos y hacemos la parafernalia y la pantomima que alabamos y estamos llenos del Espíritu y después nos sacamos la lonja, eso es terrible. Dios quiera que nunca nos suceda eso. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Justamente. Por lo tanto, es sumamente importante, hermano. Se supone que la imagen de Dios, el Dios invisible, la imagen de Dios, está en nosotros. Como decimos que amo a Dios, pero estoy aborreciendo a mi hermano que está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Es una incongruencia. Por eso Juan acá claramente dice, bueno, si alguno dice, pero está aborreciendo a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? Por lo tanto, la reconciliación es un proceso en el que las dos personas dan paso para restablecer una relación que se ha dañado. Por lo tanto, el perdón bíblico lleva a una reconciliación. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. El perdón bíblico lleva a una reconciliación. ¿Qué pasa? Cuando me han ofendido o cuando yo he ofendido, de alguna manera se rompe esa comunión. Por lo tanto, la única manera de solucionar esto es el perdón. El perdón depende de una persona. Ahora, la reconciliación depende de las dos personas. Por eso, el perdón es difícil, la reconciliación es más difícil. El perdón depende de mí, yo lo tengo que dar por gracia, pero la reconciliación depende del ofendido y del ofensor. Tienen que reconciliarse. ¿Se acuerda de Filipenses capítulo 4, versículo 2? ¿No se acuerda? Vaya a la Biblia. A ver, ¿qué pasa en Filipenses capítulo 4, versículo 2? Que sean del mismo sentir que Jesús. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Que sean de un mismo sentir en el Señor. Evodia y Síntique eran dos cristianas en la iglesia. Habían tenido una diferencia. Estaban sirviendo al Señor. No se nos dice si Evodia ofendió a Síntique o Síntique a Evodia, no importa. Pero ahora Pablo está queriendo reconciliar a estas hermanas y las dos se logran la reconciliación. Los dos son responsables. Los dos son responsables. Uno tiene que hacer su parte y el otro tiene que hacer su parte. La reconciliación no depende de una sola persona. Yo voy hasta donde me dejan ir. Uno va hasta donde lo dejan ir.
La reconciliación es sumamente importante también en el tema del perdón, porque a veces decimos, sí te perdono, pero es un perdón que se dio de labios afuera. Si no hay reconciliación, el perdón bíblico nos lleva siempre a la reconciliación. A que yo pueda realmente perdonar a mi hermano por más dolido, por más ofendido que haya estado, después voy a mirar a los ojos a mi hermano, tener paz y abrazarlo y decirle, Dios te bendiga, mi hermano. Punto. Y llevar a la reconciliación. Y bueno, y si el hermano no quiere reconciliarse, pues el Señor le dice, bueno, tenerlos por gentil y pecador entonces. Entonces, si el otro se niega a la reconciliación, yo dudo que sea un verdadero cristiano. Si tu hermano tiene algo contra ti, ve y dice el Señor y repréndele, tú estando él solo. Si no te hace caso, busca 2 o 3 testigos. Si no le hace caso a 2 o 3 testigos, decirle a la iglesia. Y si no se sujeta a la iglesia, entonces tenerlo por gentil y publicano. Porque un verdadero cristiano no va a estar contento así. Se va a sentir triste porque el Espíritu Santo lo va a llevar a la reconciliación. El Espíritu Santo no quiere nada de eso en el cuerpo de Cristo. Él está luchando, está trabajando en nuestra mente, en nuestros corazones, para que haya sanidad, para que haya ese amor, ese vínculo de la paz, ese perdón, ese soportarnos unos a los otros. Eso es un trabajo impresionante del Espíritu en nuestros duros corazones, en nuestras cabezas, en nuestra voluntad, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. No es pegar el portazo y me llevo a todo el mundo por delante. Eso no existe en un cristiano maduro. Qué trabajo impresionante es del Espíritu de Dios. ¿Qué trabajo le damos al Espíritu de Dios? Del perdón a la reconciliación es complicado el tema. Por lo tanto, hermano, la reconciliación es un proceso en el que las 2 personas dan paso para restablecer esa relación que ha sido dañada. El propósito de la reconciliación es la restauración, es la comunión con el hermano, por lo tanto, en el cuerpo de Cristo. Vamos a Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, que yo le estaba citando hace un ratito. Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tus ofrendas al altar, hoy hemos ofrendado, ¿verdad? Pero ojo, no solo ofrenda de plata, hemos traído la ofrenda de gratitud, la ofrenda de la oración, la ofrenda de la alabanza. Todo eso es una ofrenda en el culto espiritual que le damos. No es solo plata la ofrenda. A veces yo puedo ofrendar mucha plata en mi ofrenda de oración o está pelada mi ofrenda. Puedo dar mucha plata, pero eso no tiene nada que ver. Lo importante es nuestra vida espiritual. Y el Señor dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. ¿Vieron cómo Dios ordena las prioridades? Dios no va a mirar mi ofrenda con agrado, mi cántico, mi oración, mi aparente espiritualidad, porque yo tengo cosas en el corazón en contra de mi hermano. Dios no va a bendecir esa vida, hermano, no va a bendecir ni ese culto, porque se está pudriendo adentro. Hay una levadura que se está pudriendo y el Espíritu va a trabajar para limpiar eso, para santificar eso. Por eso dice, deja esa ofrenda al altar y habla con tu hermano. Arregla eso con tu hermano. Y a uno le corresponde hacerlo. Dice, ven primero, reconcíliate con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces sí estamos aptos, estamos capacitados para ofrendar al Señor. Nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro servicio. Ahí sí estamos aptos para ofrendar al Señor. Por lo tanto, lograr el perdón es un alto ideal y es una meta a lo que debemos llegar. Sí o sí, todos nosotros. Es un alto ideal, es una meta a la que nosotros podemos llegar. Santiago 5:16, por ejemplo, le dice ahí a la iglesia, confiésense las ofensas unos a otros. Confesad vuestras ofensas unos a otros. Y vaya que muchas veces, hermanos, ofendemos, a veces consciente o inconscientemente, ¿verdad? A veces uno dice algo y de repente ofendió a tal persona y uno no lo hizo queriendo, no tiene ni idea de que ofendió. Bueno, la otra persona como cristiana tiene que soportar porque el otro no se dio. Cuando se dé la oportunidad se habla. ¿Te acordás lo que dijiste el otro día? O hiciste el otro día, me dolió, yo qué sé. Pero tenemos que tener cuidado, hermano, porque una cosa es un error y otra cosa es una ofensa. Y tenemos que saber diferenciar.
Una cosa es un error que comete un hermano y la Biblia nos manda a soportar los errores de nosotros, porque todos tenemos errores. No hay nadie perfecto, acá el único perfecto es Cristo. Pero una cosa es una ofensa y yo tengo que tener discernimiento, tengo que saber diferenciar. Cuando mi hermano cometió un error que me dolió, pero fue un error, lo tengo que soportar porque es un error, no lo hizo con mala intención, y otra cosa es una ofensa. Entonces tenemos que separar, tenemos que saber dividir las aguas, si no va a ser muy complicada la cosa. Sin embargo, en algunas circunstancias no es posible llegar a la reconciliación, porque la otra persona está tan dolida que no está dispuesto a hablar con la otra persona, y eso es muy triste, ¿no? Se ve que Woody y Cinti, que también entraba por un lado y salía por otro, y Pablo dice, no, estas hermanas se tienen que reconciliar. Por lo tanto, Dios nos pide hacer nuestra parte, hermanos. Dios nos manda, nos pide hacer nuestra parte y no centrarnos no centrarnos en el proceso para hacer de tropiezo a la otra persona que de repente le está costando más, hermanos. Si yo veo que a la otra persona le está costando más, yo no puedo ser de tropiezo. Yo tengo que ayudar a ese proceso. Porque si yo me pongo en la misma tesitura con la otra persona, va a pasar el tiempo y la reconciliación no se va a dar. Por lo tanto, yo no puedo ser de tropiezo. Yo tengo que poner todo de mi parte para ese proceso de restauración. ¿Se acuerdan el texto de Pablo, Romanos 12:18? Dice, en cuanto dependa de uno, estar en paz con todas las personas. En cuanto dependa de uno, uno tiene que hacer lo posible por lograr la reconciliación. Dice allí, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de vosotros. Por eso digo que la reconciliación depende de las dos personas. Uno va hasta donde lo dejan ir. Si la otra persona está muy dolida, muy ofendida, o vaya a saber lo que le está pasando por la cabeza, ella tendrá que dar cuenta delante de Dios. Y ella misma será perjudicada, porque no está obrando tampoco conforme a la voluntad de Dios para conseguir la reconciliación. Por lo tanto, si no se distingue entre lo que es el perdón y la reconciliación, se puede dañar el proceso de restauración. Esto es muy importante. Por lo tanto, debemos diferenciar, como les decía recién, entre los errores que cometemos. Por lo general, si son errores, los cometemos inconscientemente, y entre las ofensas que nosotros cometemos. Por eso Dios nos pide, Dios nos manda soportar los errores, mientras que nos manda perdonar las ofensas. Y soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Los errores los tengo que soportar y las ofensas las tengo que perdonar. Colosenses capítulo 3, versículo 13, que lo hemos leído, lo vuelvo a leer. Soportándoos unos a otros, acá entran los errores, los defectos de mi hermano, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y miren lo que dice en Efesios 4, pero en el versículo 1 al 3, comenzando ese capítulo 4, versículo 1 al 3, Pablo dice, yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y luego sigue diciendo Pablo aquí, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por lo tanto, cuando no se resuelven correctamente las ofensas en alguna relación, los asuntos pequeños pueden dar lugar a pleitos más grandes, hermanos. No dejemos que la levadura fermente, porque un poco de levadura fermenta toda la masa. Anda, ponte a cuenta con tu hermano, dijo el Señor Jesucristo, cuando te acuerdes que tienes algo contra él. Vuelvo a repetir esto que dije recién. Cuando no se resuelven correctamente las ofensas en alguna relación, los asuntos pequeños pueden dar lugar a pleitos más grandes. Una pequeña chispa puede encender un gran fuego, ¿verdad? Y esto es así, mis hermanos. Tenemos que tener mucha sabiduría.
Algunos ideales equivocados o ideas equivocadas acerca del perdón. Y esto lo vamos a ver el domingo que viene, Dios mediante. Algunas ideas, nociones equivocadas del perdón, y por lo general esto viene mucho de afuera. Hay frases que parecen lindas, que parecen bonitas y algunas hasta bíblicas, pero son de la cultura, no provienen de las escrituras. Vamos a ver entonces el domingo que viene, si Dios nos deja, ideas equivocadas acerca del perdón. Oremos, hermanos, dando gracias a Dios por este tiempo. Padre amado,